Se tiene tres arreglos: parcial A, final B, mejoramiento C, con las calificaciones respectivas de 5 alumnos. Se solicita crear un nuevo arreglo que tenga el promedio respectivo de cada alumno, además crear un segundo arreglo que indique si un alumno aprobó, considerando que debe de tener más de 14 sobre 20 para aprobar. Nota: validar que las notas sean ingresadas por el usuario y estén en el rango de 0 a 20. Lo primero que debemos de tener en consideración es que van a existir tres arreglos: el de parcial, que lo vamos a llamar A, final, que lo vamos a llamar B, y el de mejoramiento, que lo vamos a llamar C. Y como son 5 alumnos, va a tener 5 espacios el arreglo. Y luego nos dice que se va a crear un nuevo arreglo que va a contener el promedio de las tres calificaciones. Y también nos pide que creemos un segundo arreglo para decir si el alumno ha aprobado o reprobado la materia, que debe de tener más de 14 puntos sobre 20. Procedemos a hacer el pseudocódigo, en el cual empezamos poniendo la palabra inicio y declaramos las variables. La nota de parcial la hemos llamado A, la nota de final la hemos llamado B, la de mejoramiento la hemos llamado C, y ponemos el número 5 porque va a contener 5 notas. También declaramos variable nuevo arreglo que vamos a crear, que es el promedio de las tres notas, y otro arreglo donde va a contener la palabra si ha aprobado o reprobado la materia los alumnos. El segundo paso que vamos a realizar va a ser inicializar todos nuestros arreglos en 0, lo cual vamos a utilizar un for que va a ir desde el número 1 hasta el número 5 y va a ir con un contador de +1 llenando los espacios del arreglo, cada uno en 0. Este sería nuestro primer espacio, 2, 3, 4 y 5. Y los inicializa todos en 0. Así posteriormente no vayamos a tener números que nosotros no hayamos puesto o no se hayan pedido. Para inicializar un arreglo siempre debemos de utilizar corchetes, porque esto es lo que nos indica que es un arreglo. Si nosotros pusiéramos la variable solamente como A y la inicializamos en 0, esto de aquí no es un arreglo, sino sería una variable simplemente. Entonces, para decir que es un arreglo, por eso siempre colocamos el corchete y dentro la letra I. La I serían los espacios que va a ocupar, cuántos espacios va a tener nuestro arreglo. Entonces verificamos. Ya tenemos lo que es inicializado el parcial, final, el mejoramiento. Hemos creado también un nuevo arreglo que va a contener el promedio, y también hemos creado un segundo arreglo que indique si un alumno aprobó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese las notas del arreglo A, del arreglo B y del arreglo C. Pero debemos de tomar en cuenta que se debe de validar estas notas, o sea que deben de ser ingresadas en el rango de 0 a 20. Como he dicho antes, procedo a pedir los valores de los arreglos A, B y C, empezando por el arreglo A, en el cual utilicé un for del 1 al 5 con un contador de 1 en 1. Como necesito validar las notas ingresadas, he utilizado un do until. Entonces quedaría de esta manera: un for del 1 al 5, contando de 1 en 1, hacer leer el arreglo mientras ahí sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 20. Ojo, ¿por qué no utilicé el for fuera y no dentro, como en este caso, en donde el do until se encuentra afuera y el for dentro? Pues en este caso lo que sucedería es que si digo do o hacer y luego el for de leer del 1 al 5, lo que sucedería es que validaría los datos que yo ingreso luego de ingresar las 5 notas. Por lo que si dicho caso, el segundo o tercer valor que el usuario ingresa no se encuentran dentro del rango de mayor o igual a 0 o menor o igual a 20, digamos que ingresó un valor -6,
Entonces ingresa todos los valores, pero recién al final es cuando va a validar los valores. Por lo que si uno de los valores fue ingresado mal, tendría que volver a repetir todo el proceso hasta que los 5 valores se encuentren dentro del rango. Por eso es que ponemos el do until dentro para que cada valor que sea ingresado se vaya validando de una vez. Una vez que he leído el primer arreglo, procedo a hacer lo mismo con los otros 2 arreglos faltantes, que serían el B y el C. Ahora, para llenar el siguiente arreglo, el de promedio, procedo a utilizar otro for del 1 al 5, contando de 1 en 1, y digo que en el espacio I de promedio será igual a la suma del arreglo A, B y C, que se encuentran en el mismo espacio. Como empieza de 1, entonces los arreglos también empezarán de 1, se suman y se dividen para 3. Así sucesivamente con los demás espacios en I hasta llegar al 5. Fin for. Ahora, para el último arreglo, el problema nos pide que se indique si el alumno aprueba o no el curso, diciendo entonces que para aprobar debe de tener más de 14 puntos. Procedo a utilizar un for, asimismo del 1 al 5, de 1 en 1, y decimos, usando un if, si el arreglo de promedio es mayor a 14, ojo, debe de ser mayor, no mayor o igual. Si ponemos mayor o igual, estamos diciendo que si el alumno tiene 14, sí aprueba, y el enunciado dice que debe de ser mayor a 14. O sea, a partir de 15 puntos se considera aprobado. Entonces, promedio mayor a 14, decimos que AR, en este caso sería nuestro resultado en el espacio 1 porque va del 1 al 5, decimos si aprueba. Si no es el caso de que sea mayor a 14, entonces lo que va a decir es no aprueba. Por último, como el problema nos pide que indiquemos si aprueba o no el alumno, o sea, me faltaría un for para mostrar el resultado o el arreglo AR. Dicho esto, coloqué un for del 1 al 5, de 1 en 1, y digo mostrar AR y fin for. ¿Por qué debo colocarlo dentro de un for y no simplemente mostrar ahí el arreglo como tal? O sea, sola, sin un for. Si lo escribo así nada más, solo se mostrará el último valor que fue guardado en este arreglo. En este caso sería el último alumno que dice si aprobó o no aprobó. Una vez hecho esto, ya he terminado el pseudocódigo y coloco fin. Ahora que tengo todo el pseudocódigo hecho, vamos a hacer una prueba de escritorio teniendo este recuadro. Entonces, lo que dice el pseudocódigo primero es que va a validar todos los valores en 0 del 1 al 5. O sea que todos estos recuadros van a empezar en 0 hasta llegar al 5. Una vez inicializado todos los arreglos, el siguiente paso del pseudocódigo es leer el arreglo de A. Entonces vamos a leer lo que es este arreglo de aquí. Leer mientras el valor sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 20. Quiere decir que yo aquí voy a ingresar 16. Y como se encuentra dentro del rango de 0 a 20, entonces me lo valida y sigo al siguiente espacio, que es el 2. Y si yo llegara a ingresar aquí un menos 8 o un 21, como no se encuentran dentro del rango, me va a decir que estoy ingresando mal los valores y me lo va a volver a pedir en el mismo espacio. Vuelvo a ingresar, esta vez pongo 17 y así sucesivamente pidiendo los valores hasta llenar todo el arreglo. Tengo estos valores que yo he ingresado en el primer arreglo y todos se encuentran dentro del rango de 0 a 20. Ahora voy a leer el arreglo B y luego voy a leer el arreglo C. Voy a poner valores al azar. Una vez he llenado los 3 arreglos, para llenar el siguiente arreglo, el pseudocódigo dice que el promedio va a ser igual al arreglo A más el arreglo B más el arreglo C dividido para 3. En este caso, en nuestra tabla, sería 16 más 19 más 15 dividido para 3, daría un total de 16.66, pero nosotros lo vamos a redondear a 17. En el espacio número 2, hacemos lo mismo con los 3 últimos espacios. Una vez tenemos llenado el arreglo de promedio, el siguiente paso en nuestro pseudocódigo es llenar el último arreglo, si aprobó o no aprobó. Si el promedio es mayor a 14, entonces el alumno sí aprueba. Si no,
no aprueba. Entonces el primer alumno dice que tiene 17, lo cual es mayor a 14 y se coloca sí aprueba. Como los siguientes tres también tienen valores mayores a 14, entonces le vamos a poner sí aprueba. En el último espacio notamos que tiene un promedio de 13, por lo que dice que si no es mayor a 14 se llena con no aprueba. En este caso tiene 13 que es menor a 14, se coloca no aprueba. Teniendo así nuestros 5 arreglos, los tenemos todos llenos. Y por último, el pseudocódigo va a mostrar la última hilera donde dice que el alumno aprueba o no aprueba. Y fin.